Hola, ¿te imaginas un podcast que te acerque un poquito más a la evidencia científica y a la realidad de la fisioterapia pediátrica? Ese es el objetivo de Construyendo con Amani. Recuerda, si necesitas contactar con nosotras, puedes hacerlo al correo amanifpediatrica@gmail.com o al Instagram. Escribidnos, queremos escucharos y aprender de vosotras. Bueno, pues muy buenas tardes. Somos Pilar y Ana y hoy pues estamos súper felices porque al final creemos que esto es lo rico, ¿no? Y aquí es donde uno de los puntos a los que queríamos llegar con este podcast, y es que hemos reunido aquí a 3 grandes profesionales que ahora presentaremos para hablar de lo que hemos denominado la intervención multidisciplinar en el autismo. Y acompañándonos tenemos a Elena Gómez, terapeuta ocupacional, Raúl Sánchez, que sí que os va a sonar su cara ya, logopeda y psicólogo, y a Irene de Galvez, especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Así que bueno, gracias chicos por aceptar la invitación. A vosotras por invitarnos. No sé si queréis decir algo, si os hemos presentado bien, si queréis decir algo más sobre vosotros. Por mí está divino, perfectamente. Sí. Yo soy ya de la casa. Sí, te conocemos. Bueno, pues gracias sobre todo porque creemos que es esencial, que al final nosotras damos nuestro punto de vista desde las familias que hemos acompañado y desde la fisio, que es un poco lo que más controlamos, pero sabéis que siempre estamos en contacto y creemos que esta coordinación es esencial. Entonces pues contad con vosotros aquí para que de verdad pongamos sobre la mesa esas dudas que nos surgen en el día a día y poder regalárselas a quien nos escuche, pues creemos que es lo esencial. Así que gracias de nuevo y vamos a comenzar un poquito con lo que teníamos preparado. Vale. Bueno, desde vuestra experiencia, ¿vale? En ese acompañamiento a personas dentro del espectro, ¿qué características observáis con más frecuencias en niños, niñas, con esta condición? Y ya, pues como vosotros queráis responder. ¿Empiezas tú? ¿Características de TEA específicas? Sí. Pero por ejemplo, nosotras como fisio, ¿no? Sí. Hemos observado y al final somos conscientes de que los acompañamos en diferentes momentos del desarrollo. Entonces, pues antes comentábamos que a veces desde muy chiquitines ya hay algunos signos, ¿no? Que la familia te va comentando, que va preocupando. Luego nos ponemos en común. Ha ido a una sesión, a una consulta de rehabilitación o de traumatología y le han comentado. Un poco desde ahí, ¿no? ¿Qué signos? Venga. Pues desde el área de terapia ocupacional, uno de los signos más comunes que solemos tener en consulta suele ser los problemas de alimentación. Primero, porque es verdad que cuando suelen cumplir los 2 añitos tienen ahí como una pequeña regresión en la que muchas familias refieren que de pronto dejan de comer y un poco sin causa. Entonces pues nosotros solemos acompañar a las familias en este proceso. También abordamos todo el tema de regulación, cuando vemos que hay niños que se mueven demasiado, que igual hay veces que no son capaces de estar sentados en los sitios, de estar siendo al final funcionales en el entorno, pues nosotros también abordamos toda esa parte de regulación. Y luego pues cuando son un poquito más grandes y entran al cole, todo el tema de la escritura y el hecho de pues al final que tenemos el sistema que tenemos que estar varias horas en el cole sentados y tenemos ciertas exigencias ahí, entonces pues también echamos una manilla en ese área. Bien. Bueno, yo no es un signo como tal lo que yo suelo observar en los chicos que he acompañado cuando son sobre todo más pequeñitos. Hay mucha rabieta, pero una rabieta no es un signo de alerta del autismo. La rabieta es lo que nosotros vemos, pues lo que suele haber son sobre todo dificultades o necesidad de apoyo a nivel de comunicación. No nos entendemos, no es que ellos no sepan comunicar, es que nosotros no entendemos la comunicación que ellos están expresando. Entonces, nosotros vemos la rabieta, pero tenemos que ir un poquito más allá porque puede haber muchas cosas, lo que ha dicho Elena, una desregulación. Entonces, que venga más nervioso, pero no vemos la rabieta, pero no vamos al punto clave que es donde tenemos que ir. En mi caso, casi siempre cuando los vemos ya están diagnosticados y suelen consultar en edades ya un poquito más avanzadas por trastornos de la marcha. Y casi siempre es porque el niño anda de puntillas, que lleva hace mucho tiempo, no le han dado importancia, pero llega un momento que casi siempre su fisio dice hasta aquí hemos llegado, que te vean por si acaso hay que hacer algo más. Y luego también un poco su destreza manual también la puedes percibir. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que los padres se sienten muy apurados y entonces como que intentan que sus hijos no nos quiten demasiado tiempo en la consulta y le ayudan a quitarse los zapatos, la ropa, lo que sea. Yo la verdad que me permito el lujo de dedicarle el tiempo que le haga falta y entonces
cuando tú le explicas a los niños que no tienen prisa, que es su momento y que lo pueden hacer, pues yo noto como que se relajan un poquito dentro de su exceso de movimiento que suelen tener la mayoría y son capaces de hacer pues algunos gestos sencillos, ¿no? Como quitarse algún zapato si no es muy complejo, o de darte objetos. En general suelen ser además niños muy participativos en la consulta, muy amables, muy risueños, ¿no? Hay algunos que no, pero muchos de ellos como que se te hace muy amable la consulta, ¿no? Claro, seguro que viene al hilo después, pero puede ser un poco mito también, ¿no? Totalmente. O sea, que no... Sí. Que contrasta un poco lo que dicen, ¿no? De que muchos son amables con que la idea que tiene mucha gente de que son, ¿no? El niño que se aísla, Claro, ¿no? totalmente. Que solo va lo suyo. Nosotros le preguntamos por eso, porque nosotros muchas veces, como nos suelen llegar súper pequeñitos, lo que solemos ver sobre todo es esa hipotonía, que no sé si estáis de acuerdo, lo veis también tú como Teo. Sí. Yo casi nada. ¿No? La hipotonía, un poquito a lo mejor en la zona de la columna, un pelín, que puede ser que haga que parezca que están un poquito así como más cifóticos y que tienen que levantar un poquito la cabeza, pero yo creo que siempre esa postura está más bien asociada, porque ya te digo que nos llegan muy grandecillos y Ya, entonces claro, a al ese acortamiento principio. estructurado ya desde las extremidades inferiores. Ahora repasando un poco más el tema, porque el conocimiento en autismo que tenemos los cirujanos ortopédicos es limitado, pues es verdad que he leído mucho de hipotonía, pero yo creo que como no lo pillamos en esos primeros momentos, a lo mejor ya le habéis solucionado la hipotonía cuando nos llega y no la tienen tanto, de verdad, ¿eh? Yo no he visto tantos casos de hipotonía, la verdad. Al final también creo que en alguna ocasión lo hablamos, ¿no? Como un poco esa torpeza motora que Eso, que hay, eso falta. tanto a nivel fino como a nivel grueso, pues un poco la marcha. Quizás dicen, no... Volvemos a caer en el mito, el niño es el niño, no es el autista, ¿vale? Pero a lo mejor hay niños que les gusta menos moverse, por lo tanto, si me muevo menos, ya pongo en práctica menos esa musculatura, a lo mejor por eso esa hipotonía, ¿no? Ya, que puede fue, ser. que Sí, fue antes. tienes razón. Claro, al final es un poco también como me responde el entorno, ¿no? Claro, Y Sí. que Cómo conecta también con el cuerpo. Exacto. Ahí las experiencias que voy generando yo creo que van haciendo que se encaminen un poco y las tareas se vayan enfocando en un camino u otro. Y de ahí la segunda pregunta, ¿no? Que teníamos, que era justo Sí, eso. ¿qué mitos o ideas erróneas escucháis con más frecuencia? O yo uno que me cuesta mucho escucharlo y que dicen, el niño anda así porque quiere. ¡Buah! Es que tiene esa manía. Eso me cuesta mucho. Yo respiro hondo y suelo decirle a la familia, a los padres, digo, no, vamos a ver. Nadie piensa cómo camina. Tú no piensas, voy a levantar la rodilla, hago flexión dorsal del tobillo, apoyo el talón, estiro el tobillo, me apoyo y ahora me pongo en monopodal y apoyo. Nadie es como respirar, ¿no? Total. Entonces yo les explico que andan así porque su cuerpo responde a la orden que le llega del cerebro así. Dice, ya, pero es que si yo le digo que baje los pies son capaces. Digo, claro, pero yo le puedo decir a usted que vaya andando por la calle con la mano en alto y usted puede hacerlo, pero que el momento que se le olvide y se cansera va a bajar, ¿no? Pues más o menos así. Ellos tienen la capacidad de comprender la orden, pero de manera natural no es ese el esquema de marcha que le da su sistema, ¿no? Neurológico. Entonces, ese mito de andan así porque quieren, igual eso no me gusta nada. Sí, sí. Yo como mito más los que reducen los signos de... O sea, reducen el autismo a los signos de alerta, ¿no? O sea, solamente el que no mira es autista, solamente o el que no se acerca a mí, o el que se aísla. No, hay un espectro muy grande, no nos podemos quedar solamente con un signo de alerta. Sí, o el autista es poco cariñoso. ¿Cuántos niños hay que salen completamente de este mito? Pero bueno, yo creo que es algo que al final también nos ha dado la experiencia como profesionales. El poder trabajar con ellos y estar muy cerca de ellos nos ha hecho también abrir un poco ese abanico y decir, vale, es que esto de verdad es un espectro. O sea, que la palabra tiene Exactamente. todo el sentido del mundo. Sí, muy bien puntualizado eso. Y al final, ¿no? Por darle un poco el hilo de... Empezamos a intervenir con ellos, ¿no? Porque al final es con ellos, es con las familias, en diferentes momentos del desarrollo, como decía. ¿Cuándo hablaríamos de... No, esto puede ser una fase evolutiva, ¿no? O aparece un movimiento repetitivo, algo que nos llama la atención y ya nos hace que salten las alarmas porque he escuchado que esto puede ser. Y cuando realmente hacemos esa valoración y decimos, este chico necesita acompañamiento, tiene que ser intervenido, o vamos a observarlo, vamos a darle unas estrategias a la familia, vamos a darle ese rango de tiempo que pueda madurar.
Un poco ahí, ¿cómo lo abordáis? Pues yo desde mi área siempre tenemos el mantra, por así decirlo, de cuando es disfuncional. O sea, cuando esto es algo que realmente te limita en tu día a día o en tu desempeño ocupacional para cualquier tipo de cosa, ahí entonces cuando hay que hacer un acompañamiento e intervenir. Porque, bueno, al final todos podemos tener conductas puntuales o cosas que pueden surgir en cualquier momento, pero yo creo que cuando realmente es algo que hace que no seas productivo o que no llegues al final a la tarea que tú quieres hacer, es cuando realmente necesitas esa ayuda, por nuestra parte por lo menos. Nosotros nos guiamos básicamente por los hitos del desarrollo, ¿no? O sea, de hecho, a partir de cuántos meses debe tener una persona que ya no está diciendo palabras, pues oye, aquí ya me tengo yo que poner un poquito, pero tú no te pones alerta a los 6 meses porque el niño no dice nada. O sea, te pones alerta dentro de un hito del desarrollo. Luego también es verdad que hay algunas características que sí son evolutivas, ¿no? Por ejemplo, no tiene que ver con el autismo, pero la disfemia, la tartamudez. Hay peques que pasan por un proceso de disfemia evolutiva. Hay, justo cuando llega esa explosión de lenguaje que empieza a decir muchas cosas, hay una parte en la que te trabas porque quieres decir mucho. Si eso puede pasar en el tiempo, pasa en el tiempo y no quiere decir que porque pase esa etapa ya va a ser disfémico, ¿no? Va a tener una tartamudez. Con el autismo igual, pues hay determinadas fases que, pues, no sé, hay estereotipias evolutivas también, o sea, o movimientos repetitivos simplemente cuando son pequeñitos, un balanceo, pero no tiene por qué ser ya un signo de alerta, a no ser que se prolongue en el tiempo. Claro, nosotros pasa lo que he dicho antes, como ya vienen diagnosticados, y casi siempre, es que es en un 90% de los casos el motivo de consulta es la marcha de puntillas, pues claro, nosotros ya vamos un poquito como por detrás, ¿no? Yo no suelo diagnosticar un TEA, prácticamente yo creo que no lo he diagnosticado nunca, siempre han venido con ese diagnóstico ya dado, ¿no? Entonces, la manera a la hora de preguntar de cuándo intervenimos, ¿no? Y sobre todo, si le damos el doble sentido a la palabra, cuando intervenimos quirúrgicamente, pues es cuando hay un acortamiento estructurado y todo tu aparato musculotendinoso ya no da de sí, ¿no? Cuando hay compensaciones. ¿Qué ocurre? Que en un niño que te llega a la consulta con 2 años que anda de puntilla, pero no esté, te lo han mandado por una marcha inmadura o porque no saben por qué, o porque el pediatra no lo tiene suficientemente claro. Si no tiene un diagnóstico de TEA, pues tú intuyes que esa marcha va a madurar y que puede incluso desaparecer, pero si tiene un diagnóstico de TEA tienes prácticamente seguro que va a ir a más. Entonces el manejo es muy distinto, aunque puede no necesitar una intervención quirúrgica nunca, sobre todo si tiene un buen tratamiento físico, sabes que las probabilidades son mucho más altas. Lo bueno es que lo que yo le digo siempre a los padres, en cirugía ortopédica hay cirugías muy complejas y otras que son muy sencillas y muy agradecidas. Y de las más agradecidas en neuroortopedia es elongar el Aquiles, vamos, eso es que tiene muy poco coste-beneficio, tiene muy buenos resultados para lo poco complejo que es técnicamente, ¿no? Entonces es una cirugía muy agradecida. Sí, me gustaría tantas cosas. Sí. Voy a aprovechar, te voy a coger el testigo, ya que has dicho la clave de cuánto físicamente esté trabajado ese cuerpo, ese músculo, ese esqueleto. ¿Cuánto? Y yo creo que al final esto es subjetivo, ¿no? Va un poco con la experiencia y con lo que vamos viendo. ¿Cuánto creéis que influye el entorno, ¿no? Y las experiencias, lo que se mueva en el parque ese chico o no sé, otras tareas, en lo que se base un poco las tareas de su día a día? ¿Cuánto impacto creéis que puede llegar a tener en el desarrollo, a lo mejor más sensorial, musculoesquelético que estamos hablando? ¿Puede prevenir ese hacer más actividad física? ¿Podríamos hacer algo ya desde yo pienso, yo no tengo un rigor científico para decir esta respuesta. Creo que como en cualquier paciente neurológico, que ahí sí que hay rigor, hay mucho más en PCI, parálisis cerebral infantil, porque como no escuchan algunas personas que no se dedican a esto, pues hay mucho más estudio ahí, pero es evidente, y eso sí es una evidencia científica, que si tú trabajas la musculatura, las articulaciones no se vuelven tan rígidas y no hay tantas retracciones y evidentemente hay una mejora sustancial. ¿El cuánto? Y vamos, para mí es imposible medirlo, ¿no? Sí, o sea, al final más que prevenir es como un poco amortiguar esos factores de riesgo, ¿no? O sea, si le damos la oportunidad de desarrollo, esos factores de riesgo que están de base,
Claro. Se pueden amortiguar más que si no. Hombre, si no porque hacemos existe nada. una respuesta física a la terapia manual, ¿no? A la fisioterapia. Entonces, eso está demostrado en cualquier... Bueno, y vosotros sabéis que yo tengo debilidad por la fisioterapia, que me dio el calentón el año pasado y me iba a apuntar a hacer la carrera. Lo que pasa que tiene que ser presencial y no me da tiempo. Pero, evidentemente, si tú trabajas... en este caso un poco la secuela, porque el cerebro manda una cosa y tu cuerpo reacciona de otra forma, pero si tú lo trabajas, pues como igual que un postoperatorio o una fractura o cualquier otra, o la fisiorrespiratoria, que me pilla muy de lejos, pero es que es tan evidente que la fisioterapia funciona, que es que eso no tiene discusión, creo yo. Para nosotros sí es clave, la verdad, eso. El hecho de que ese niño tenga movimiento, porque al final la puntilla no nos dice cómo realmente esto hay que quitarlo, sino como qué función está cumpliendo en mi cuerpo, como TEA, o sea, qué regulación estoy buscando con este estímulo, que al final me hace activar la musculatura, me hace tener como un pequeño desnivel y estar en esa puntilla, que estoy tratando de regular de parte de mi cuerpo. Entonces, cuanta más información le demos al cuerpo y más experiencia, mejor al final para poder ayudar a ese niño a decir, vale, pues igual por aquí no, pero por aquí sí. Y entonces a la larga, aparte de la intervención desde terapia, es ayudar a ese niño a encontrar herramientas que suplan ese input. ¿Os puedo lanzar yo una pregunta con lo que ha dicho ella? A vosotras como fisio, porque Vale, una la misma que oportunidad teníamos como pensada. esta, no, porque verás, cuando tú dices vamos a mandar al niño a fisioterapia para que no ande tanto en equino, para que no ande tanto de puntilla. Cuando le explicáis o le ayudáis a que hagan el apoyo plantígrado, que pueden hacerlo, ¿no? Ellos os responden de algún modo como que no le apetece, le desagrada, les molesta o algo. Es decir, vosotros cómo experimentáis, si tuvieras que decir por qué no lo apoya, porque le resulta molesto o Yo creo que sí, bueno, no les gusta. no les gusta, ¿no? No. ¿No Yo les tengo gusta? la gran suerte de que trabajo codo a codo con Elena. Entonces muchas veces, ¿no? Cogemos el caso los dos y decimos, el desafío es entender qué función está cumpliendo. Sí. Porque luego lees y la evidencia tira por un lado, pero luego por otro. Hay Sí. quien dice, es como una respuesta, ¿no? De reacción a esa superficie También. que no le está gustando. Pero cuando llevan zapatos, cuando llevan calcetines, cuando realmente Sí. si la superficie es un césped, que es lo que le molesta, pero no hay un contacto directo, ¿por qué esa puntilla? Y tan puntilla, Tan que no es un exagerado. poquito levantar el talón, es que caminar No, en no. la base de los dedos. Sí. Hablamos también de la búsqueda de la contracción Sí. muscular, de Sí, ¿no? Como esa de- propiocepción de- profunda, ¿no? Profundísima, Exactamente. total. Sí, en sí, la eso es lo que- que tiene más sentido. Claro, sí. lo que dice Elena, hay veces que sientes que es una sensación, nunca mejor dicho, interna que están buscando, que igual si le cubres esa necesidad de sentir con otra cosa, pues hacemos una actividad manipulativa que también le dé curiosidad y cubra ese sistema sensorial que está buscando, las puntillas bajan, por ejemplo. Es un poco que si está más concentrado en otra cosa o más Claro. tranquilo. Al final es como qué información recibe mi cuerpo. Vale. Porque al final hablamos de procesamiento sensorial y él ha encontrado esa herramienta como regulación. O sea, yo estoy intentando encontrar esa contracción a través de mis puntillas, pero si yo descubro por la experiencia que esa contracción viene de otra parte, puedo hacer huella y realmente decir, uy, esto también me funciona, esto también me funciona. Y Pero entonces, ¿por qué busca esa contracción? Ahí está ya. por el desorden de procesamiento que tiene al final. Es Vale. como que al Más final el registro cuerpo, exacto, sensorial. porque al final mi cuerpo pues de este estímulo necesita más para funcionar igual que otro Sí, o por esos motivos. Yo creo que eso daría, perdón, para un episodio, sobre todo con Elena, porque, claro, al final nos podemos hablar de procesamiento y habla del que tiene menor umbral, entonces necesita más estímulo para llegar a notar esa sensación, que tú dices, pero si a mí me tocan y ya me quema, ¿no? Sí. Pues igual tiene el umbral bajito y necesita mucho más estímulo para cubrirlo, que al revés. Está, ¿no? El hiper, Hipo, Correcto. Hipo, sí. hipo si es por encima o por debajo, y luego está el que va buscando tumbarse en el suelo para Sí. sentir el fresquito del suelo en todo el cuerpo. Tenemos la contrapartida también que busca o golpearse o hacer un ruido que le envíe esa información. Entonces, claro, yo creo que es tan individualizable esa Claro, valoración y esa intervención que
no habría una respuesta común. También se puede ver si tiene reactividad a nivel táctil. O sea, son cosas que con observaciones y evaluaciones se ven. Entonces eso también nos orienta a nosotros por dónde vamos a llevar la intervención. Si tiene reactividad táctil, pues vamos a enfocarla también a desensibilizar un poco toda esa zona y después van bajando también. Es verdad que los pies y las manos es que son las zonas con más sensibilidad del cuerpo. Claro. Entonces al final hay que ir haciendo trabajo de los dos, tanto de las manos como de los pies, intervenir. Que vemos que el problema igual no está tanto a nivel táctil, más propioceptivo, vestibular, se enfoca el tratamiento de otro prisma. De hecho, que a nivel sensorial, ¿cuál es el perfil que más veis en TEA? O sea, a nivel táctil, a nivel propioceptivo, vestibular, ¿cuál es el que más...? Es que no te puedo decir concreto porque es que cada niño es un mundo. Cada niño es un mundo. Es verdad que, bueno, a muchísimos le encantan esas emociones fuertes porque al final pues, esa búsqueda de sensaciones vestibulares, como de ese típico cosquilleo, ese típico desnivel, todas esas cosas. Hay otros que, por ejemplo, con el tema de las puntillas regulan toda esa activación a nivel propioceptivo. Hay otros que necesitan todo ese movimiento que a lo mejor los combina todo. Que es como me muevo, salto, trepo, me bajo, tal. Eso es todo, a tope, táctil. Me encanta meter las manos en todos lados, tocarlo todo, oler las cosas. Hay algunos que tienen mucha sensibilidad auditiva y no soportan los ruidos. Hay otros a los que les encanta que ponen la tele a tope y se ponen al lado. Es que es un espectro como tal. Yo creo que lo mejor es los mixtos, que dices tú, ¿no? Si es que se tapa los oídos cuando cantan el cumpleaños feliz, eso lo he escuchado mucho, pero luego la tele va a tope. buscando, exactamente. Sí. Pero ahí, por ejemplo, ya hablamos en su momento también si ante un cumpleaños feliz que es que no le gusta el sonido o que él ya se está anticipando del aplauso que viene después es lo que no le gusta. Hay que la anticipación o el perfil. Eso es como decir el huevo o la gallina. Hay que ir al cumpleaños y vivirlo con él para verlo. Totalmente, contextual puro. Sí. Bueno, yo no sé si añadir también algo de su papel como fisio, ¿no? O sea, que al final nos has preguntado cómo lo manejamos o cómo lo hacemos en sala. Creo que al final lo que hemos hablado en otros episodios, que no tiene a veces como mucho sentido hacerlo en sala porque que vas a obligar al niño a que apoye el talón. O sea, al final es un poco lo que te has dicho, estrategias y cosas que siguen para casa, o a lo mejor algo más específico, ¿no? De sensibilizar o lo que sea, pero que al final tienes que hacer como mucho a modo juego y que el niño se esté dando cuenta, ¿no? de lo que está haciendo. Si queremos estirar ese tendón de Aquiles, si queremos, pues qué estrategia, qué juegos podemos hacer en casa, ¿no? Que al final en sala es como artificial, ¿no? No tiene tanto impacto real. O sea, como el que va, siempre lo decimos, la comparativa, ¿no? Al gimnasio un día y hace 3 repeticiones o 4, ¿qué impacto tiene después? Claro. Total. Entonces, creo que también se peca mucho de mandar a lo mejor al niño al fisio X días a la semana y no sé qué beneficio realmente tiene esa fisioterapia antigua, ¿no? Claro, yo creo que ahí también nosotros hemos cambiado un poco a la hora de, bueno, sabéis que bueno, nos falta aquí un médico rehabilitador, ¿no? Como figura. Estaba invitada, pero no ha sido posible. Que a veces tenemos Vendrá. acuerdo y a veces tenemos desacuerdo, esa es la realidad, ¿no? Y luego la medicina pública y la privada, pues lo sabéis, en la medicina pública existe la figura del rehabilitador como el médico que contacta directamente con el fisio, y en la medicina privada pues muchas veces los cirujanos ortopédicos podemos contactar directamente con el fisioterapeuta, con lo cual es todo mucho más fluido ahí, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que ya hemos cambiado, o al menos, si no entonaré el mea culpa, estamos intentando cambiar el no prescribir 10 sesiones, porque la típica pregunta del familiar, pues mire usted, yo creo que le debe ver el fisio. ¿Y qué le digo que haga? Digo, que si yo lo supiera no le mandaba, ya se lo decía yo, ¿no? Entonces es un poco eso, es como, mire usted, yo le mando allí y el fisio pues le dirá si son 10 repeticiones, 5, 2 días, 3 a la semana, no sé cuánto va a aguantar el niño, pero entonces usted me pone en un papelito. Y entonces, claro, no es solo nuestro, es muy social, como todavía el fisio, hombre, ya se va depurando, pero se ve muchas veces al fisio como el ejecutor de las prescripciones, ¿no? Entonces, y yo creo que una vez más nos resumimos a lo que siempre decimos, no podemos parcelar al niño, no podemos hablar nosotras de lo físico, vosotros de la comunicación, y luego lo social. Si el niño en sesión consigue por lo que sea, porque me decías, ese niño que tú le dices baja los talones y los baja, es que la mayoría de niños o no nos van a hacer caso, o no lo está entendiendo, claro, o dice, pero si es que yo estoy disfrutando de esta sensación. O hace la orden porque ha aprendido que tiene que seguir la orden. Claro. Entonces, claro, Vale, bueno, se regula, baja, sale de la sesión con los talones abajo, sale, pita un coche, ¡pum! Ya está. Claro, entonces, claro, ¿qué realmente impacto ha tenido eso en su calidad de vida?
Y luego lo que hemos dicho, pues si a lo mejor encontramos un caso en el que vemos que lo que busca es esa sensación profunda, ¿no?, de contracción, pues ahí, por ejemplo, no sé tú, pero si somos mucho decirle a la familia, pues mira, cada noche después de ducharse, un masaje profundo, con un acetito, con una cremita, algo que a él le guste, que al final le llene, ¿no?, ese cajón de sensaciones de esa... no sé cómo decirlo, ¿no? Como esa... Tacto profundo. Sí, al esa final la regulación regulación que es muy necesita. activación también, pero voluntaria. Claro. Entonces algo, por ejemplo, nosotros en sesión lo hemos hecho a veces de pasar con el vibrador por la parte del empeine, entonces eso hace que active y ya estás al final también tú haciendo la contracción y como con otras herramientas. Pero yo comparto lo que estás diciendo, o sea, yo creo que el contexto es la clave, porque al final vienes 45 minutos a sesión, vas, pero el niño pasa todo el rato en casa, en el cole, y yo creo que globalizar todas las herramientas y que al final ellos colaboren es cuando de verdad, cuando una familia colabora, es cuando de verdad se ven los resultados y dice, este caso va para adelante. Sí. Total. Había un pediatra con el que trabajaba en Córdoba que él decía a los niños parque y cuento. Parque y cuento, esa era su frase. Parque y cuento, porque al final el parque va a tener todos esos estímulos físicos, sociales, de lenguaje que necesita, y el cuento, esa estimulación de lenguaje, igual función reguladora con la familia, ese vínculo. Entonces al final el contexto. Total, contextual. Sigo pensando también en qué signos vemos nosotras. Y por ejemplo en la hipotonía me ha venido el caso del niño que se sienta en W, que también suele ser algo que la familia te dice, pero esto es bueno, esto es malo, que ya se ha visto y evidenciado que en desarrollo típico, o para un momentito de transición entre un juego, pues no tiene por qué tener repercusión, pero por ejemplo, cuando lo observamos en estos chicos que sí te refieren que pasa largos tiempos jugando en W, que luego nos vamos a encontrar que no es solo sentado en W, que caminas con los piececitos hacia adentro, que esto puede venir de la cadera, pero hay, por ejemplo, también recomendaciones para el día a día, que la seño te diga si lo está haciendo en el cole, que en casa veamos, un poco qué dice la gente que más lo conoce, que es su entorno directo. Y yo creo que aquí podemos engancharnos porque ahora sí las personas profesionales como nosotros que nos escuchen sepan que realmente esa marcha en equino que hablábamos, Irene, que es este conocido puntilleo. Sí. Entonces, bueno, si lo quieres definir realmente de tu área. Bueno, nosotros, es lo que te digo, vamos siempre un poquito por detrás porque ya llegamos con el diagnóstico prácticamente. Entonces, cuando llega un niño diagnosticado de TEA, con una marcha de puntilla, dependiendo de la edad, cuanto más mayor es, más posibilidades tiene de que esté estructurado y que no ceda y que tenga un montón de mecanismos de compensación. Si es todavía pequeñito, pues tiene la capacidad, porque no, de realizar los movimientos y la estática postural también, aunque estén poco quietos, también tienen parte de estática, y hacerla ordenadamente, ¿no? Pero lo que decíamos aquí antes de empezar charlando sobre la mesa era que si tú ves un niño que es capaz de tener un apoyo plantígrado, se apoya en la planta del pie, mantiene su rodilla alineada, extendida, ni hiperextendida ni en flexión, podemos tolerar unos graditos como es lógico, y una pelvis que está más o menos alineada y su columna está bien alineada, pues ahí no tenemos que hacer nada de cirugía, eso es evidente porque no vamos a mejorarle prácticamente nada. Pero si es un niño que te llega, como yo operé hace muy poco a un chaval que tenía ya 16 años y llega y dice, doctora, te voy a enseñar mis talones de bebé, y entonces tiene unos talones de no haberse apoyado nunca y una cabeza de los metatarsianos con una piel como una tortuga, pues te estás diciendo que ese niño lleva un montón de años andando así. Evidentemente no tienes ni que tumbarlo en la camilla, pero lo tumbas, lo explora, pues tiene un acortamiento estructurado del Aquiles y muchas veces puede acompañar un acortamiento también de los isquiosurales, tanto los mediales, los tibiales como el bíceps femoral, y ya en último caso pues acortaría también pues los flexores de cadera, pero generalmente no llegamos hasta ahí. Entonces, cuando ese acortamiento de Aquiles está estructurado con una rodilla sana y con una cadera sana, es el momento ideal para hacer una cirugía de elongación, que además hacemos una cirugía percutánea, no tenemos que abrir el Aquiles entero, porque además si no eso hace mucha adherencia, son pequeñitas incisiones de forma alterna, se llama técnica de Green, entonces tú haces incisiones a ambos lados,
como si rasgaran los bordes de una tela. Entonces, haces un poquito de flexión dorsal del tobillo, ves cómo te acompaña e inmovilizas. Pero inmovilizas con una órtesis de carga inmediata. Entonces tú lo operas esta tarde, le pones un yesito tradicional, una bota de escayola de yeso, bien algodonado, y luego le pones un poquito de fibra y le pones un zapato de estos de marcha, los zapatos posquirúrgicos que llevan las personas que se operan de los juanetes, y lo pones a andar al día siguiente. Entonces, además, es una cirugía que casi todos los niños cuando se ponen de pie al otro día es como que se le ilumina la cara. Lo pones bien cargadito de analgesia para que te ayude, que eso también viene bien, pero como empiezan a funcionar desde el principio, pues ya te digo que es más vale hacer uno de más que uno de menos, con el matiz que quiere decir eso, ¿vale? Es decir, no vas a operar a los niños sin tener indicación, pero si tienes la duda, prácticamente seguro es que hay que operarlo. Y sobre todo eso porque hay técnicas quirúrgicas muy complicadas y esta es una técnica quirúrgica bastante sencilla, la verdad. Entonces nosotros ahí, ese es nuestro pequeño papel. Y ahí lo bueno, ¿no? Porque hemos hablado de que suelen ser, bueno, el caso que has contado era un chico ya con 16 años. Cuando que no es tan frecuente, lo operamos normalmente más chiquito. Cuando son más pequeñitos, que es lo que tú decías, no es que son niños muy movidos. O sea, la preocupación de la familia es escayola. Claro. Escayola, ¿ahora qué pasa en casa? Sí. ¿Esto qué va a ser? Bueno, nada, pues puede andar. De hecho, intentamos no operarlo en los meses de verano a propósito, ¿eh? Ah, claro. Intentamos operarlo como casi al final de julio, porque tienes que encontrar el equilibrio entre que no se pierdan el verano, pero que no se pierdan el cole. Entonces, se operan muchos de estos niños como a final de julio, mediados de agosto, ¿no? Porque ya... Yo diría que incluso llegando a Navidad, un peque que yo acompañaba que estuvo en tus manos... Sí, es verdad. Algunas padres dicen, en Navidad para si que no no se pierda. Claro, a mí en Navidad me da penilla, pero a veces también está bien porque los padres tienen más disponibilidad a acompañar a esos niños, porque con las vacaciones están los hermanos, que los hermanos es la bendición de estos niños, porque claro, empiezan a minimizarlo todo muy pronto, ¿no? Entonces la familia, bueno, volvemos otra vez a lo mismo, los que vienen acompañados, pues gloria bendita. Al principio recordaba el caso de esta familia, por ejemplo, ¿no? El miedo de, ahora, que pueda andar. Pues eso de la fibra, ¿no? Sí, porque le llamamos fibra de vidrio, pero es una resina, es una venda. Físicamente es una venda como las de escayola, que vienen en un paquetito metálico. La abren, la meten en agua con unos guantes porque eso de la fibra irrita un poquito. Y es muy sencilla de aplicar porque la envuelves con mucho cuidadito sobre el yeso. Mucho cuidado que los filitos que no le toquen la piel, porque si no corta un poquito, porque llega a tener esa consistencia. Y luego pues lo quitamos modo traumatólogo con una sierra, pero no duele. Y con los cascos. Con los cascos para que no les moleste. Guay. ¿Vale? Adaptación. Ya lo hacíamos de manera natural con muchos niños, porque algunos se asustan cuando le quitan los yesos. Pues estos niños, este último niño que he operado, pues él se trajo sus propios cascos, porque él tiene uno de inhibición de ruido. Qué bien. Y entonces pues me preguntó, ¿y ahora después esto cómo va? Como ya era mayor, además, pues tú le explicas todo y agradece mucho que lo tengas en cuenta y que le expliques todo, ¿no? Que al final a veces pensamos que porque sean chavales que vienen con sus padres, incluso más pequeños, no tienes que anticiparle, o porque su lenguaje sea menos complejo, no tienes por qué explicarle. No, perdona, que enterarse se está enterando. Se enteran perfectamente. Que el aviso también lo necesita. Totalmente, se enteran perfectamente. Sí. Pues nosotros queríamos preguntar sobre todo sobre los dos. Recomendaciones para hacer el uso de esas órtesis un poquito como más ameno, ahora que estés hablando de la anticipación. Yo justo iba a empezar Porque... por ahí, por anticipar, por enseñar, por incluso ponerla, si se pudiese, antes de que ya esté como con la cirugía, con todas esas molestias que pueden causar y todas esas cosas, y que él al final haga parte de que eso va a ser una cosa más en su día a día. Entonces como bueno, pues esto va a venir conmigo en este tiempo, anticiparle y al final pues comprobar que él no tenga cierta molestia a nivel táctil o que eso pueda generar otro tipo de estímulo que no sea al final el que estamos buscando y intervenir pues desde esa parte. También usar, en caso que sea necesario, apoyo visual. Aquí, por ejemplo, lo que he hecho la anticipación, incluso si puede ser con algo concreto, mejor, ¿no? Ya también depende un poquito de la capacidad de cada peque, pero igual que a muchos chicos se les anticipa cómo va a ser la visita. Vamos a ir a tal consulta, te van a ver esto, vas a tener que esperar este tiempo, tal. Pues en la operación igual, la cirugía quizás no hace falta entrar en mucho detalle, pero sí decir, bueno, ahora
una horita sentado y luego ya tiramos Sí, según te para vayan adelante. preguntando. Además, estoy recordando el peque las primeras veces que se ponía en pie era como... Uy, ¿dónde vamos? ¿no? Era probando, pero luego Sí, le molaba, o sea, es que enseguida sí. le cogió el... Es que les gusta, ¿eh? De verdad, son unos pacientes agradecidísimos. Es que les gusta, se ven como... Mamá, mira, como bajo. Yo contaba antes eso, que este niño, a pesar de que tú le alargas los aquiles y baja el retropié, con lo cual baja la altura, pero como consiguen estirar el resto del cuerpo, pues se ven como muy alto, ¿no? Mamá, creo que he crecido 2 centímetros. Y los mide y tal, y claro, a lo mejor ha crecido porque hacía 2 años que no se medía, pero es que son unos pacientes, ya te digo, nosotros normalmente, bueno, en la sanidad privada tú gestionas como tú quieres, pero en la pública además son niños que no los dejamos esperar nunca. Normalmente los acompañantes tienen la tarjeta de más cuidado y pasan. Y excepcionalmente hay alguno que se te ponga así como muy latoso, pero generalmente entran y son como que te alegran la consulta, porque como son muy curiosos y lo quieren ver todo y lo quieren tocar todo, y entonces no resultan tampoco tan invasivos, ¿no? Alguno que otro que tiene un déficit cognitivo grande, pues a lo mejor le es más difícil, o no hay quien se separe de su familia, pero en general son pacientes como muy fáciles de... Y luego muchas tratar. veces, sobre todo la anticipación, ¿no? Antes de empezar a hablar, que decía, llega, es verdad que al principio está un poco como, pero luego ya enseguida se vienen, se sueltan. Sí. Claro, aquí, lo primero que es una primera experiencia, aquí no sé dónde me traen, no sé qué me van a hacer, y nosotros como profesionales tampoco sabemos si le han anticipado. Entonces, como la primera, ¿qué ocurre aquí? Luego ya una vez... Lo había pensado yo, Pero una vez tú ya le das confianza, le das seguridad a lo que tú has dicho, al final son niños que exploran. Sí. Tú piensas que son niños que exploran. Hay otro que dice, ya me está toqueteando, me está desmontando la consulta, ¿no? O sea, Claro, depende claro. un poco ahí. Entonces tú validas esa Yo, exploración, fíjate el tú peque que se siente yo cómodo. lo estoy aprendiendo en este momento. Nunca había pensado yo que estos niños antes se les tienen un rato donde le explican lo que va a pasar, ¿no? Claro, es que yo te lo iba a preguntar también. Tú lo estás viendo así y por eso eres tú la que estás aquí sentada, porque yo te he acompañado a una familia con Claro, porque consulta. nosotros nos hemos conocido trabajando así. Totalmente, Es en una verdad. consulta que yo he dicho, está médico, está tratando al niño como un niño, se está dirigiendo al niño, el niño no habla, el niño no le hace caso, el niño está un poco Ya ni viendo me qué acuerdo, pasa, pero sería así. pero lo trataste como tal, ¿no? Claro. Con esa dignidad y con ese respeto, y calmaste a la familia, entonces eso. Entonces, Claro. yo te pregunto, ¿no? ¿Crees que realmente hace falta acompañar al profesional también, ¿no? Que se tiene que dirigir a esa situación, que a lo mejor no es lo común, de un chico que no habla, no sé. Yo un creo que hay posible- veces que en general los que hacemos infantil tenemos una sensibilidad un poco más, no sé, más acentuada, ¿no? Con el trato con las personas. Creo que es como los que tratan con las personas mayores. A mí me recuerdan mucho las dos cosas, ¿no? Entonces creo que nos sale natural. Si encima pues has sido madre o tita o tienes familia cercana, pues tienes también eso muy despierto, ¿no? Entonces yo creo que en general a nosotros nos sale sin pensar. Luego el factor tiempo influye. Tú estás en tu consulta privada y tú tienes media hora para el chaval, pues es más fácil que si estás en la pública y tienes 6 minutos, ¿no? Pues, pero aún así no pasa nada, porque tú puedes parar el tiempo como tú quieras. Entonces, claro, normalmente, como nuestras consultas de infantil, a lo mejor tú ves un niño con TEA y luego ves un niño con tortícolis y otro con una cadera y otro con una malformación de una mano. Entonces, para nosotros el moverte de un sitio a otro estamos como muy entrenados. No piensas que estás haciendo nada especial, ¿no? Yo tengo compañeros de adultos que se ponen malos de pensar que tienen que venir a ver niños porque no les satisface, porque les cuesta mucho manejar a los padres. Y entonces yo, por ejemplo, me pongo mucho en el lugar de ese padre, pero yo creo que casi todos, yo por ejemplo, mis compañeros todos de la unidad infantil y del materno, yo creo que todos tenemos esa capacidad de identificarnos un poco con la parte que acompaña, no solo con el tendón, ¿no? Que eso se lo decía yo, ayer fue el examen antes de ayer del ECO de la facultad y había un caso de una fractura y yo le decía a los alumnos, digo, no es solo una pierna, mira al paciente entero, ¿no? Pues un poco así también. Bien, bien. Y luego, Irene, has comentado ese caso en el que, bueno, hay alguno que de duda, que quizá intervenir no es contraproducente, incluso puede beneficiar, pero ¿y esos casos en los que se puede hacer un tratamiento conservador? Que a lo mejor sea una férula, Sí. que hay rehabilitadores, sabemos que recetan esa parte de ferulaje. ¿Cómo se aborda Yo eso? es un tema que me pilla un poco más de lejos, pero lo peor
Para mí la peor situación es un niño que físicamente no pasa de 95 de flexión dorsal porque no llega y le intentas poner una férula 90. Es decir, las férulas mantienen o previenen, pero no corrigen, porque es como si tú te tienes que meter el pie en un zapato de un número más pequeño. O como si te molesta un chinito en cualquier sitio. Tú imagínate que nosotros podemos con el dedo llegar hasta aquí. Yo llego hasta aquí, pero es que quiero ponerte que llegues hasta aquí, te llevamos una férula aquí. Cuando tú llevas 20 minutos con eso ahí, es que la quieres revolotear. No, y a lo mejor te dicen de noche. O tienes que descansar, claro, relajarte, ahí. Claro, lo que pasa es que se puede poner de noche como mantenedora para no quitarte función activa. ¿Vale? Es decir, tiene sentido el usarlo de noche si realmente, porque tú sabes que todos nos quedamos dormidos y los pies caen, o igual que te ponen las férulas de descarga o cualquier otro tipo de ortesis y otra cosa. Sí, el concepto de la noche es porque como te vas a estar quieto, pues en lugar de pasarte un montón de horas en una posición con una articulación que lo que hace es que los músculos tiran en el lado que tú no quieres, pues te la colocas. Pero la peor combinación para mí es eso, colocar una ortesis en una articulación que pasivamente no llega a la postura que te da esa ortesis. Es una tortura. Ahora, si llega a 90 o incluso más, o llega a 110 y sabemos que vaya más, pues si tú le pones la ortesis, no le duele, la tolera bien. Y por la mañana además nota que la noche que se la ha puesto, cuando se levanta le cuesta menos hacer correcto el apoyo, no hay motivo para no ponérsela. Ya las cazoletas son otra cosa. A mí Para otro episodio también. Yo no soy muy amiga de las cazoletas, pero tampoco tengo mucha experiencia con las cazoletas. No estoy capacitada para decirlo. Y me surge también la curiosidad en cuanto a la edad, ¿no? Que a lo mejor diga un papá, es que mi niño es muy chico, todavía va a crecer. Hacerle una No pasa operación nada. ahí determina. No pasa nada, hombre, no vamos a hacerle una cada año, no vamos a hacer la famosa cirugía del cumpleaños como en la PCI, pero si realmente, lo que ha dicho Elena antes, si ya tiene una disfunción, ahí hay que actuar. Si ortopédicamente lo puede solucionar, perfecto, y si no, hace una cirugía. Además, puede que tú te hagas una cirugía a los 8 o 9 años y a lo mejor tienes que volver a operar después a los 16 o los 17, no pasa nada. Porque lo que te digo es un coste-beneficio bastante bueno. No es una cirugía muy agresiva. Entonces, porque sea muy pequeño, no. Yo opero a niños de pies ambos y tienen 4 semanas de vida. Entonces, la edad no es la deformidad que tenga. Entonces, no contraindica ni muchísimo menos. Y luego, no es contraproducente nunca, ¿eh? De verdad que yo a los padres intento transmitir siempre que no tengan miedo de esa cirugía, porque se llama cirugía, es un quirófano, una anestesia, todo lo que tú quieras, pero con unos resultados muy buenos en general, ¿eh? Qué bien. Es que a veces imagino que los padres les preocuparán más ese postoperatorio, por lo que decíamos, ¿no? Esa movilidad La de mi hijo, ayuna. más que, ¿no? Y que cómo lo que quedan la 5 operación en meses y sí. horas, claro. Eso Pero es. quizás más, lo que ponen en la balanza ya no es tanto, quizás la cirugía como tal, sino todo lo que... Y que piensan que van a tener miedo cuando se despierten. Oye, a nadie le apetece operarse, seamos Claro. realistas. Para mí es mi día a día, pero yo comprendo que a nadie le apetece operarse, ¿no? Ujú. Pero yo siempre digo que la cirugía no es el problema, que muchas veces es la solución. Ujú. Entonces digo, cuando tú tienes por suerte una cosa que puedes operarte, que además no estamos hablando de una apendicitis, que no te vas a morir de esto y puedes decidir cuándo es el mejor momento, oye, pues lo contemplas como una opción, pero somos los últimos, es decir, nosotros operamos muy poco respecto a la cantidad de niños que vosotros tratáis, ¿no? ¿Cómo podemos, Irene, nosotros acompañar a las familias en ese postoperatorio? ¿Cómo consideras tú que nosotros podemos aportar ahí desde también ese miedo que yo creo que surge cuando has comentado antes? Pongo la férula y pueden apoyar, ¿no? Pongo Sí. esa fibra, perdón, Sí. y entonces pueden apoyar. Yo he encontrado familias a las que han tenido como mucho miedo a ese primer apoyo, a esos primeros días, ¿no? Vamos a intentar que no tal, o que esté el mayor tiempo sentado posible. Sí. ¿Cómo podemos nosotros aportar desde, al final, esa cercanía que tenemos con la familia? Pues yo creo que tú lo acabas de decir, al tener la cercanía soy la persona de confianza, ¿no? Entonces, si tú como profesional confías en mí como profesional, yo creo que la mejor manera de ayudarnos es dar un telefonazo. Y es, Irene, que va a operar este niño que yo lo conozco, mira, confírmame, ¿lo puedo poner de pie, no? Que sí, vale. Y te digo yo, pues que sí, que lo puedes poner. ¿Cómo Vale. lo pongo? Pues yo que sé, apáñatelo tú con tu... ¿Vale? Es decir, yo te digo, apáñatelo tú con tus recursos. Y tú me dices, y tú dices, vale, ya estoy tranquila, Ya lo está. puedo poner de pie. Y ya, pues Vale. tú te la apañas como tú puedas un poco, ¿no? Pero yo creo que la ayuda es la cercanía vuestra, porque nosotros más de una vez, lo que te digo, aparecemos un poquito en la historia, hacemos nuestro trabajo,
Luego lo cita, le hace un par de revisiones y luego llega un momento en que le tienes que dar el alta, ¿no? Que a lo mejor no hay manera de decir un año más y el siguiente año, ¿no? Y lo vas revisando, pero yo creo que es que ya lo hacéis muy bien. Sí, la mayoría de las veces nos conocemos así, ¿no? Sí. Y es verdad que con estos niños no es tan infrecuente ya que venga alguien de soporte. Y luego yo hago muchas llamadas y muchos vídeos, a lo mejor, ¿no? Yo creo que es la mejor manera. Vale. Nosotros tenemos una pregunta un poco más encaminada a ti. Venga. Que nos hablase un poco, aunque ya hemos hablado de eso, ¿no? Un poco el procesamiento sensorial de estos niños, cómo se puede fomentar pues esa coordinación, esa dificultad de cara al equilibrio, la conciencia corporal, y qué importancia tiene, porque seguro que lo van a decir, pues la motivación y el juego, ¿no? En esa rehabilitación. Justo iba a empezar por ahí. Porque, claro, todas. Ya lo sabemos. Al final los niños son niños y yo creo que a veces se nos olvida que muchas veces como profesionales podemos ponernos un objetivo maravilloso, pero la forma de llevar a un niño es jugando, porque es su forma de vivir la vida. Entonces yo creo que al final todos hemos tenido que hacer en consulta el mono, el gorila, el tigre, la tortuga, y al final a través de ahí pues va moldeando un poco la intervención y haciendo que ese niño le apetezca venir a jugar contigo, que él tenga ganas. Entonces al final abordaje, juego en todos sitios, en casa. Al final también estos papás son como muy exigentes. Y es como, voy a extender la terapia a casa, voy a tal. Nosotros, nuestra forma de trabajar también es apoyar a esos padres a que jueguen con su hijo y que a veces a través del juego pueden hacer muchísimas cosas más que exigiéndole de otra forma. Entonces yo desde aquí invito a todo el mundo a que juegue con su hijo, porque creo que al final es el mejor método. Juego, parque y que el niño acabe en niño. Total. Pues aprovechamos y te preguntamos a ti, Raúl, que yo creo que traes una larga experiencia desde acompañamiento en entorno natural, en atención temprana con los más chiquitines, los que hemos debatido tanto, hasta ahora que también haces un acompañamiento a chicos más grandes. La motivación del niño en las diferentes etapas puede cambiar mucho, pero ¿y a esa familia? ¿Qué le motiva? ¿Cuáles son como las estrategias que más ayudan a que de verdad se impliquen y sientan que tienen el gran papel que tienen en la evolución, en el proceso de acompañamiento de su hijo? Ahí al final son ellos los que tienen que ver la necesidad. O sea, quiero decir, igual que tú comentabas a veces cuando vienen a la visita, por rapidez ellos le quitan el zapato, ¿no? Pues si yo voy a casa y veo que están haciendo cosas y le están... Bueno, quizás es el momento de que demos un paso atrás. Vamos a esperar a ver qué hace. Es que a veces no le damos ni la oportunidad de saber cuáles son las habilidades reales, ¿no? Entonces, entiendo que también debe de haber una parte de preocupación y sobreprotección, entre comillas. No sobreprotección, sino en plan, si vas a estar en mi casa una hora, yo creo que se aprovecha al máximo. Entonces, no dejo al niño que haga lo que realmente quizás puede hacer, ¿no? Entonces, igual que Elena ha invitado a que jueguen, yo invito a que los dejen. A que, más que nada por eso, por ver un poco, oye, cuáles son las habilidades. Pero es muy interesante, ¿no? ¿Tú vas a sus casas para ver cómo se desenvuelven en su propia casa? El acompañamiento que nosotros hacemos en atención temprana son prácticas centradas en la familia y normalmente, aparte de los objetivos que se marcan por las habilidades del peque, las prioridades las marca también la familia. Al final, entonces, muchas veces, si yo veo una necesidad en el peque, se lo comento a la familia, pero la familia no está viendo esa necesidad, ese objetivo realmente nunca se va a llevar a cabo porque la familia no está viendo la necesidad, claro, ¿no? Entonces hay que centrarse mucho en los intereses del peque, en los intereses de la familia, en las prioridades que ellos te marcan. Y luego, el niño en su casa es el niño. Eso, es como que lo ve en la realidad, ¿no? claro. Entonces, sí, ahí la verdad que es otro mundo y que ves cosas que seguramente en una sesión, una consulta no daría claro, pie, porque el niño está... que sí, que hay cosas que hemos dicho antes que hay que enseñarlas quizás un poco en laboratorio, ¿no? Hay que enseñar ciertas habilidades ahí y luego ponerlas fuera. Entonces, pero no es lo mismo que, ya digo, vas a casa, el niño es rey del mambo, claro, y dices... Yo creo que sí. Lo que hay que hacer fuera es reproducir el cambio que hemos visto o lo que hemos detectado que funciona, pero luego lo decimos, es que los expertos en su hijo son ellos y a veces dicen, claro, pero es que no... Pero yo sé que si come pizza, baja los pies, se relaja, come. Si me has dado la respuesta tú. No vamos a comer pizza todos los días, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el factor que está desencadenando que el chico se relaje y entonces bueno, ahí es que sin ellos yo creo que no somos. Claro, ¿no? Familiar, porque es básico lo que tú has dicho. O sea, al final yo tendré toda la teoría que tú quieras,
pero el padre eres tú y el que sabe cómo se maneja, cómo hace todo eres tú. Entonces ahí es al final la herramienta la tenemos que encontrar entre los dos, entre el profesional y la familia. Podéis ver el podcast que hicimos número 2 de prácticas dentro de la familia. Vale, apuntado. Que hablamos de esto. Bueno, esto es para Raúl de nuevo, ¿no? ¿Qué impacto emocional crees que tienen pues esas visitas médicas, esas hospitalizaciones, todo ese tema de rehabilitación? Pues tanto al en final padres como en... Creo que a cualquiera, ¿no? O sea, Claro, si a ti no te gusta el médico, no te gusta el médico. Si tú has asociado una bata blanca con una vacuna, pues batas blancas no. Entonces, impacto emocional, el mismo que a cualquiera de nosotros, con la implicación de a lo mejor hay una necesidad de apoyo a nivel de comunicación y nadie me dice dónde voy. Entonces ya voy asustado. O sea, yo de pequeño me partí la ceja, me dieron puntos. Pues cada vez que paso por delante de ese hospital concreto, me pongo malo y me echo a temblar. Pues entonces ese tipo de asociaciones que tengan hechas previas porque no se les haya anticipado, Claro. no se les haya avisado, que luego a lo mejor llega y tienes una buena experiencia y la familia simplemente le enseña la foto del terapeuta que le toque ese día o del médico que haya visto, que ha ido antes, y el niño ya, vale, sin problema, sé dónde voy, ¿no? Yo creo que es que a veces no miramos, no volvemos los ojos, ¿no? Como se dice ahora. A mí me da miedo, ansiedad, inseguridad enfrentarme a una cita, a lo mejor tengo dudas o tengo un malestar. Entonces, ¿por qué no pensamos que esos niños pueden tener también esa ansiedad, ese miedo? Están sintiendo, porque si algo tienen estos chicos de fortaleza es esa sensibilidad, ¿no? Súper agudizada. Están sintiendo el miedo que tienen sus padres también. O las conversaciones, lo que decimos, lo escuchan todo. Claro. Parece que el chico es ajeno a lo que está ocurriendo. Entonces, todo eso va ahí en ese saquito de miedo, pues que haga una rabieta en la puerta del hospital. Pues bendito sea que el chico está siendo consciente de que algo raro hay fuera de la rutina, ¿no? Yo creo que eso a veces Al final lo que olvida. habéis dicho, ¿no? O sea, tratar al niño como un niño. Sí, O sea, y te tengo que hablar, no porque hables menos ya tengo que pensar que entiendes menos. No, es que no funciona así. De hecho, hay peques que tú dices, vale, son mínimamente hablantes, y el momento en que tú le pones una herramienta como puede ser un sistema de comunicación aumentativa alternativa, en el momento en que lo pones, el niño empieza y se va a flecha y dice, la paz familiar, uy, lo ha entendido súper rápido, o tiene demasiado vocabulario, demasiado no. Ahora le estamos ayudando a que todo lo que está aquí está saliendo, pero que eso está aquí, esto no se lo he puesto en la herramienta, eso lo tiene tu hijo dentro. Entonces, ¿y qué herramientas nos podrían dar el resto de profesionales para acompañar a esa familia, pues sobre todo a nivel emocional, ¿no? En eso, bueno, ya creo que en general, ¿no? ¿Qué herramientas? Yo qué sé, pues a lo mejor hay perfiles que son, no sé si son insensibles, ¿no? Pero yo qué sé, cada persona es un mundo y tiene una manera de tratar a la familia de manera diferente. yo veo un Entonces, poco esa naturalidad. A esa naturalidad, a que además siempre en las primeras sesiones después de un diagnóstico, cuando hablamos un poco para ir viendo cómo va ese proceso después de recibir el diagnóstico, hay una cosa muy clara y es que tu hijo va a ser tu hijo porque es un niño, está dentro del trastorno del espectro, pero que va a tener sus intereses y sus gustos, y no todo lo que haga va a estar explicado por el diagnóstico, y que hay niños que son cabezotas y son cabezotas y punto. O sea, no es que es que tu hijo es cabezota. O sea, quiero decir, bueno, eso lo he dicho yo, eso lo dicen los padres, porque ellos se identifican con algunas cosas, ¿no? Entonces, al final es un poco naturalizar, sobre todo naturalizar. Yo creo que tienen el proceso. que aprender los padres a que no les den miedo poder a un niño con TEA, que a lo mejor lo necesita más, pero como has preguntado tú, a cualquier otro niño, es decir, poder tratar a su niño con una mezcla, siempre les digo yo a los padres, de amor y disciplina, estén donde estén. Yo creo que algunas veces los niños montan una rabieta en la consulta porque quizá esos padres tienen miedo a que los profesionales vemos que están siendo demasiado duros con su niño, o que le están llamando la atención, o que le están regañando, porque casi siempre cuando le dan muchas concesiones, pues los chiquillos empiezan a manejar, tal, y los padres intentan como hablar contigo a la vez que le están callando, y entonces yo más de una vez le digo, parad un momentillo, resuélvelo del niño, que estamos aquí por él, porque a mí lo que me importa es el niño, y cuando lo tenga resuelto y el niño controlado, ahora ya hablamos nosotros, pero no podemos hablar
como si no estuviera aquí cuando él te está subiendo por la oreja para que quiera hablar Te está contigo, mandando. o si es un lacta, imagínate, ¿no? A veces le meten la mano a la madre por el escote para llegar, mientras tú le quieres explorar el pie y dices, nos vamos a ordenarnos un poquito, ¿no? Entonces yo creo que a veces los padres intentan ser como muy benévolos para que no parezca que sean unos padres muy austeros. Dicen, no, pero esto en mi casa no lo hace. Digo, pues si no lo hace en tu casa, pues que tampoco lo haga aquí, no pasa nada. Entonces es un poco como que no se sientan juzgados. Sí, sobre todo Para eso. mí esa es la herramienta principal. Da igual cómo venga el niño, cuándo venga. Si el diagnóstico ha sido 3 años después de lo que se esperaban. Si han venido porque llevan meses dándole vuelta y de repente la vecina le ha dicho, pues el niño está muy raro y tú vienes... Yo creo que lo que más le ayuda a los padres es no sentirse juzgados nunca, quitarle esa carga. Decirle, ahora tú has consultado, pues ahora te vamos a atender. Nunca vamos a decir, vaya cuando, vamos, no lo había visto antes, o qué exagerada esta madre, ¿para qué pregunta por esto? Yo creo que eso les hace mucho daño a los padres y se crea como mucha distancia. Sí. Entonces cuando ven que tú simplemente pues lo atiendes, que no tiene nada grave, pues se lo cuentas, se lo reafirma, estupendo. Que tiene algo importante, pues nosotros nos tragamos nuestra parte de sufrimiento, no se la transmitimos a los padres, lo que no les sirve para nada, y filtramos eso y cada uno pues le toca hacer su parte, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho. Nosotros que al final con el trabajo que hacemos cuando vamos a las casas es que te están abriendo su intimidad. Claro. Entonces ahí es verdad que se crea un vínculo que al principio, pues bueno, es un poco... depende, ¿no? Pero luego es verdad que ellos te están demandando ayuda, tú vas allí y es verdad que nunca... Ya llega ese punto en el que no se siente juzgado, pero porque al final es que estás en las entrañas de su intimidad. Claro. Entonces ya se crea ese vínculo y dice, bueno, yo sí... Y están presentes, o sea, que eso es lo bueno de estar en casa, o sea, que no, en la sala muchas veces cogen, le dejan y se van, y es que eso es que estás ahí, estás presente, estás viendo lo que hace, estás mano a mano, entonces vais mucho a domicilio, es decir, sí, como es una todo lo que terapia... podemos. Sí, ¿no? Es que esa es la idea. Esa es la idea. Es a eso verdad que... apunta la evidencia claro. también, pero claro, los sistemas no lo ponen fácil, esa es la realidad. Es complicado, eso te lleva una cantidad de tiempo tremenda. Claro, por eso estamos normalmente sectorizados. Pues tú llevas las casas de esta zona, y trabajamos de manera transdisciplinar. O sea, nos formamos más o menos, o sea, evidentemente yo no voy a coger un caso que sea puro de psicología, pero sí que puedo abordar tienes que tener conocimiento. Claro, de logo, de psico, y él como también cosas de fisio. Claro. Todo lo que Al podamos final, manejar. Bueno, también es verdad que cuando es imposible ir a casa, pues porque hay casuísticas que se dan. Bueno, de hecho en la ley o en el pliego de atención temprana, pone que los padres tienen que estar presentes. En las sesiones... Sí. Y eso no es que lo digamos nosotros como profesionales porque creemos que es bueno, no, es que eso está por escrito de que es así. Y que creemos pero que la realidad es esa. Luego la realidad es esa, porque es verdad que yo voy a casa y veo lo que es el niño y veo cómo gestionar determinadas conductas y acompañar a la familia en ese momento, pero eso no quita que yo desde la consulta me cuente la familia lo que hace el niño y que pongamos en marcha, ¿no? Incluso en ocasiones tema de vale, cuando veas tal, grábalo sin que se dé cuenta y vemos un poquito, o a ellos que escribírmelo en un diario, si no la típica herramienta de análisis de conducta funcional, y vemos la conducta por escrito. Entonces hay herramientas que también se pueden utilizar cuando no tienes pie para poder ir a casa, pero lo suyo al final siempre, porque también te digo, yo que soy un disfrutón y yo cuando voy a la casa, pues a mi niño no me pone pega, ¿pero por qué? Pues porque lo valido. Entonces conmigo no me suelen poner muchas pegas. También, ¿no? Yo creo que al final se resume todo un poco en naturalidad. En introducirnos un poco en su vida. A mí esto siempre me recuerda a Super Nanny. Yo era Super Nanny y me impactaba muchísimo como Super Nanny se metía en esa casa ahí a vivir con ellos. Total. Y es que es su realidad. Y el que dice casa dice parque, dice ir a consulta, dice ir al cole, a la guardia, donde la señora dice, pero si aquí es maravilloso, aquí el niño no... Es que el niño es 2 niños diferentes, depende del contexto. Entonces necesitamos conocer esa realidad. Pero no es nada fácil. Nada fácil. Ya hemos dicho que al final, a nivel privado, como tú decías, a nivel privado pues cada uno puede hacer lo que quiere, pero a nivel público, que es la parte que estábamos nosotros, de atención temprana, cuesta trabajo por corsetarlo. Pero es verdad que nosotros, la entidad en la que estamos, es que apuestan por eso, pero porque saben lo valioso que es. Con los quebraderos de cabeza que trae esto con el sistema. Pasado un ángel. No. Bueno, yo creo que al final es lo que hablamos, ¿no? Yo creo que esto es lo rico.
Que esto es lo rico y que es lo que estamos hablando. Al final esos padres, esos juicios sociales, que yo creo que hay un gran problema social, ¿no? Y ahora con las redes pues se acentúa todo más. Un padre se siente juzgado, yo creo que desde antes de serlo, siente que no va a ser suficiente, competente, entonces desde ahí ya cuando se te desbarata un poco la expectativa, apaga y vámonos. Entonces pues bueno, cuando entramos a las casas o cuando, ojalá aquí lo escuchen y lo sientan así, los validamos, ¿no? Y les damos voz y somos ejemplo a veces porque dicen, no, pero si es que mi niño en esta situación la lía, y de repente se da la situación y dicen los papis, claro, y vas tú y la situación cambia. Sí. Nosotros no somos magos, Sí. pero ven eso, ¿no? Que has aceptado a su hijo como uno más o que le has hablado de una forma, que tal, que le has dejado que te trepe. Es que es un niño lo que estamos hablando, entonces yo creo que dejarle ser y ver que su hijo es incluido como uno más, que es lo que debería, pues yo creo que a veces se le saltan las lagrimillas y a nosotros con ellos, porque ojalá lo viésemos así, ¿no? Con, al final, trato respetuoso a las personas. Total. Y bueno, aunque yo creo que se ha dicho un poco, nosotros teníamos aquí de broche final, ¿qué mensaje daríais a unos padres que reciben ese primer diagnóstico, que llegan con ese miedo que podemos palpar de, pues mi hijo le han diagnosticado este trastorno del espectro autista y me encuentro perdido, porque a veces no lo dicen, pero lo vemos en sus palabras? Uy. Pues yo creo que, bueno, si tienen ya profesionales cerca, pues que se dejen apoyar y confíen al final en nosotros, que estamos aquí para ayudarlos y acompañarlos en este proceso, que no es fácil. O sea, que yo desde aquí les digo que no es fácil, que pronto te den un diagnóstico y que de pronto tengas que entender que tu peque va a funcionar diferente. Porque al final también ahí van las expectativas que cada uno tiene, cuando tiene un hijo, cuando nace, cuando pasan un par de años y dice, ahora esto, de qué manera, tal. Entonces yo creo que al final también hay mucho poder en saber acompañar al niño y en validarte tú como adulto. En decir, vale, me está pasando esto también, igual yo también necesito hacer duelo de esta parte de mí, de esta expectativa, de esto que yo tenía que decir, bueno, pues ahora va a ser de esta forma, pues igual no. Y al final hacer un poco de aceptación de ese cambio y decir, pues con esto es lo que hay y voy para adelante. Y ya está. Entonces que sean compasivos también con ellos mismos, que el adulto regula al niño en muchas ocasiones cuando ellos no saben, entonces también son referentes y tienen que apoyarles desde ahí. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que se tomen su tiempo, su espacio como adulto, además lo que tú has dicho, ¿no? Yo muchas veces digo, o sea, para que vosotros que sois el sostén de vuestro hijo tenéis que estar bien. Entonces, tomaros vuestro tiempo, vuestro espacio, confiad en los profesionales que os acompañan, no tengáis miedo a preguntar, buscar recursos, lo que necesitéis. Para eso estamos los profesionales, para guiaros, no para deciros lo que tenéis que hacer. Preguntad, solicitad información y tomaros tiempo. Y luego eso, que tu hijo no es un diagnóstico. Tu hijo es fulanito de copa, tiene esta forma de ser. Vamos a intentar entenderlo un poco más, pero no es un diagnóstico, no es una etiqueta. Yo no tengo nada que añadir, solo que qué suerte tienen las nuevas generaciones que existís, de verdad, porque es otra dimensión, ¿no? Es decir, este tipo de conversaciones hace 20 años era imposible de tener, así que solo puedo daros las gracias por invitarme, porque ya estoy un poquito emocionada. A ti por venir. Gracias a ti por venir, porque Sí, es verdad total. que estamos Ni lo dudó, no sabía de qué a- íbamos a hablar, nada así. De hecho, es que cuesta, porque una de las preguntas que teníamos que no hemos hecho era cómo podíamos mejorar la comunicación entre profesionales y entre los diferentes profesionales, porque muchas veces es que cuesta hablar. Yo creo que romper la barrera Entre- de la privacidad esta Sí. famosa. Yo experimenté en mi primera etapa de médico la compartimentación de el médico hasta aquí, luego esta parte aquí, y te tienes que dejar que te atraviese. Entonces cuando te haces permeable y que entre lo que sea, y cuando lías tu móvil con el móvil del trabajo, ya llegas a una dimensión que dice, esto es lo que tiene sentido de verdad, ¿no? Es decir, hay que echarle cabeza, pues lo apagas Claro. un ratito, ¿no? Pero yo que siempre digo que voy 10 años por detrás en las redes y veo cómo funcionan, de verdad es que yo creo que lo que nos ayuda es esto, ¿no? La cercanía que tú de repente, que yo puedo decir, he escuchado una no sé, como
una disciplina nueva, ¿no? Antes te decía un terapeuta ocupacional y me decía, ¿y de qué me estás hablando? No sé lo que es, ¿no? Yo he tenido ese momento hasta que vas y te lo papeas y te lo estudias y dices, vale, ya sé de qué va su vida, más o menos, ¿no? Y entonces, y luego te dice, ¿y el psicólogo? Pues también te suena, ¿no? El fisio, hombre, con los traumas estamos un poco más cerca del concepto. Lo que pasa es que tú ves que cada vez más, lo que decías antes, que el fisio hace algún taller de psicología, que el pedagogo hace algo de logopedia, que el psicólogo... Y nosotros como médicos hemos estado a veces un poco aislados de la relación con los profesionales. También porque nuestro papel es un poquito más puntual, ¿no? Menos acompañante, menos profunda en la relación con la familia, porque tenemos estos niños neurológicos, pues claro, a mí la neuroortopedia yo el día que roté y me gustaba la cirugía, me gustaba la trauma, me gustaban los niños, me gustaba la neuro, digo, esto es lo que yo quiero, hacer ortopedia infantil. Entonces el día que lo descubrí, pues le di gracias a Dios por iluminarme y saber cuál era mi camino. Pero yo creo que lo que nos ayuda a los profesionales es como ser receptivos, ¿no? Es decir, ser receptivo pero de corazón. Entonces, yo qué sé, es como con los podólogos, que aquí no hay ninguno. Pues yo he tenido una racha en mi vida y yo decía, los podólogos como que se están pasando un poco, indicando cosas, que sé qué. Y de repente tú haces así y ves que un podólogo ha hecho un gesto sanitario que tú no se te pasaba por la cabeza ni hacer y tiene un resultado más o menos bueno. Pues tú dices, vale, venga, pues lo incorporo, ¿no? O lo llama y le dice, mira, ¿por qué no has puesto esta plantilla? Y yo no se lo hubiera puesto en la vida. O a mí me pasa, yo tengo un compañero podólogo que no nos conocemos, nada más que por los informes, y a veces lo llamo y le digo, mira, ¿qué es que has visto? Lo mismo que he visto yo antes de... Entonces eso es muy divertido. Entonces le dice, porque el niño anda así, de esta manera, de la otra y de la otra. Entonces yo siempre, antes de ver los informes, pues exploro al paciente, no es como todo muy tradicional, ¿no? Anamnesis, exploración, eso lo llevo a rajatabla. Entonces cuando tú le dices al paciente, mire usted, yo creo que en realidad lo que usted tiene es esto, tal, es lo mismo que me ha dicho el podólogo, ¿no? Y tú dices, oye, me está diciendo lo mismo que el fisio, y vengo, pues qué bien, ¿no? Te da como sensación de bienestar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, son disciplinas muy diferentes, lo nuestro una carrera muy larga, muchos años de especialidad, y te vas haciendo tan especialista en algo que a veces pues Sí, yo creo que al final te lo infundan sin querer. Yo me está viniendo, y lo contaré de anécdota, yo recuerdo la primera consulta, una videollamada también que hicimos, que Irene habló con la familia, vale, el chico tal, bueno, Ana, ¿y tú qué me puedes aportar? Tú que acompañas a la familia. Y yo hice así, y dije, ¿me está dando voz? ¿Sí? ¿Y qué le digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Se lo digo técnico? Y que hoy sea yo la que te esté preguntando a ti, Jolín, es que esto es... No me acuerdo de eso. Pero porque al final vemos como un poco maravilloso. esa barrera, pero no porque ellos la pongan, sino porque vemos como... Es que el médico es la eminencia y nosotros estamos aquí acompañando a la familia. Bueno, aunque el médico es el que entra de forma puntual, pero es como lo vemos un poco más así, porque a lo ¿no? mejor, son unos estudios a lo mejor más largos, ¿no? Más laboriosos, más lo que sea. Evidentemente el nivel de estudio es muy potente, ¿no? Pero claro, a mí me pasa ahora que yo tengo que poner, a lo mejor yo tengo padres encantadores y abuelas que me dicen, ¿tú me pones una prótesis de cadera? Y digo, hombre, yo te la puedo poner. Pero hace 15 años que no pongo una. Te voy a mandar un compañero mío que está todo el día poniendo prótesis de cadera, más que nada porque lo hace un poquito mejor que yo. Entonces, claro, una cosa es que tú tengas la capacitación legal y otra cosa es que, lo que te digo, que no te dejes como penetrar, es que tenemos que ser permeables, ¿no? Entonces yo creo que lo hago un poco casi por egoísmo, como por ansia de conocimiento, ¿no? Porque además el lenguaje que vosotros usáis es diferente, y entonces aprendes cosas que normalmente, como tenemos, hombre, los médicos tenemos una base enorme, ¿no? Aunque muchas veces nos falta práctica, pero lo bueno es que en cuanto te entra cualquier cosa, rápidamente lo integra y te luce mucho, ¿no? Porque tú sabes lo que es que yo sea capaz de decirle a un padre algo con un término psicológico, pues diré, no, lo que sabe esta doctora. Entonces, claro, yo sé de lo mío, pero entiendo su lenguaje y eso te da mucha facilidad con el paciente, ¿no? Para conectar y para tener esa cercanía. Claro, yo antes de venir hoy he tenido que ir a hablar con el jefe de neuropediatría del materno y decirle, José Miguel, ponme un poquito al día que tengo un podcast de esto, y yo sé poco y él pues me ha enseñado muchas cosas, entonces pues tú tienes que ser humilde, saber hasta dónde llega, hasta dónde no llega y ya está, ¿no? Esa es una cosa también que nosotros hemos puesto mucho en práctica, ¿no? Ante una duda de una familia,
no tienes por qué saber resolver en el Todo. momento. O sea, Claro. por mucho que, oye, que sí, que soy profesional, pero Todo a no me todo lo no sé. llego, a todo no llego, ¿no? Entonces Claro. le voy a preguntar a mi compañero fisio tal, o a mi Total, compañero sí. luego que vamos buscando un poco Claro, esa pero eso es la un naturalidad puntazo. al final. O que a lo mejor tú te has liado o lo que sea, ¿no? Pero cuesta mucho el decir... Ahora cuando apaguemos los micros contamos los casos. Cuesta mucho el decir, si yo me muestro dudoso ante la familia va a seguir confiando en mí. Ahora, pero yo ya he llegado a un punto en el que he dicho... No, Bueno, si eres lo que te honesto, has dicho, sí, yo, ¿no? yo sé dónde están mis límites. Si eres no- honesto, sí, hombre, si dudas en todo, pues a lo Hombre, mejor te claro. has equivocado. Ah, claro, esa ya es otra cosa. Pero algo pero si puntual. eres honesto, no puedes tener un control absoluto de Claro, todo, ¿no? Yo claro. a lo mejor me viene un paciente y pues mi hijo tiene la enfermedad y una enfermedad rara. Digo, pues mire usted, no la había oído nunca. Ujú. Me lo voy a preparar y le cuento, ¿no? Hay cosas que... Lo que pasa es que en esto que nos atañe hoy, ¿no? Del TEA, pues como parece que la incidencia parece que está aumentando, ¿no? Que es lo que yo te preguntaba, pues hay que ponerse al día, ¿no? Ujú. Y hay que... Una de las cosas que yo hablaba con mis compañeros de pediatría es eso, que hay un salto entre que los niños cuando ya cumplen los 6-7 años pasan del neuropediatra a psicología, psiquiatría, salud mental, Ah, un- y a lo mejor algunos de esos niños, no todos, ¿no? Dependiendo de qué tipo sean, pues no pasan ya mucho por los médicos, ¿no? Por los médicos psiquiatras sí, pero no por los médicos tradicionales de locomotor o lo que sea. Y por eso tenemos niños que de repente nos llegan a lo mejor otra vez con 11 o 12 años. Y tú ves la historia y dices, ay, ¿y cómo que no lo manda el neurólogo aquí? Pues porque el neurólogo a los 6 o 7 años le derivó a salud mental, sigue con su fisio o con su terapeuta ocupacional, que lleva detectando que cada vez está más acortado, más estructurado, más acortado, más estructurado, y ha conseguido decirle al pediatra, mira, manda que te manden a trauma porque es que esto a lo mejor hay que operarlo, ¿no? Entonces, ese circuito a lo mejor sí lo podríamos optimizar, ¿no? Puede ser, a lo mejor en vez de que a los 6 o 7 años lo manden a otro sitio, pues decir, bueno, pues una revisión anual en cirugía ortopédica Pues sí. puede tener sentido, o en rehabilitación, que también lo pueden supervisar, porque los médicos rehabilitadores hacen una función buenísima de coordinadores de todo, ¿no? De hecho, es como muchas veces la figura principal que te coordina todo. Sí, que mantiene yo creo que el vínculo, ¿no? Entre claro, nosotras y claro. vosotros. Y al final eso, a modo de prevención, yo creo que si de algo pecamos muchas veces en este país en concreto es de la prevención, que Sí. hay otros países que han conseguido erradicar ciertas cosas, entonces dices, algo, una pieza está fallando, podríamos mejorarla y aprender, entonces bueno, que ojalá podamos escalar hacia Aquí es que, eso. por ejemplo, porque estoy pensando, en los peques con diagnóstico TEA, quizá cuando llega el momento del primer diagnóstico, el neurólogo lo ve, lo diagnostica, y si es un peque que no hay una necesidad de una medicación porque pueda haya comorbilidad con un TDAH o con algo que se pueda ver ya de más adulto, el neurólogo no tiene, entre comillas, por qué volver a verlo, como dices, que no manda más citas. Bueno, pero claro, porque no hay... No necesita a lo se mejor de- su tratamiento, claro. Quiero decir, entonces Claro. también es un poco a cada paciente hay que dar lo que necesita, ¿no? Si este peque Pero tiene estos niños, su... por ejemplo, están en su día a día supervisados por los psiquiatras, o es decir, cuando van a la unidad de salud mental, Es que al final, a salud mental, psiquiatría en caso de que haya necesidad de una medicación. vale, si Porque no si Si soy no es los psicólogos, necesario, los es que- el psicólogo de USMI quien Claro. puede hacerle un seguimiento anual a los chicos. Eso sí, un seguimiento anual al Claro. psicólogo, sí, pero ya psiquiatra o el No lo neurólogo, sé. cuando no hay confirmado un diagnóstico, pero ya no puede hacer mucho más, ¿no? Claro. Como lo que te decía antes de... Sí. si Entonces a lo ya- mejor lo estamos haciendo bien, porque si el psicólogo está manejando la Bueno, parte... habrá que darle una vuelta, pues yo me pierdo un poco como el sistema y eso habría que ver el organigrama. y eso. Revisar el protocolo. Luego no está planificado. Sí, porque también hay No, porque cosas... si al final llegan, es lo que te quiero decir, si a lo mejor realmente, porque también los sistemas están muy saturados, mucha población, entonces si realmente desde la parte de locomotor, los profesionales tipo terapeuta ocupacional o fisioterapeuta son capaces de detectarlo y se envía al médico que le pueda valorar si necesita algo de cirugía o no, y los psicólogos tutorizáis eso, y si crees que un psiquiatra lo debe ver, tú tienes la potestad a lo mejor de mandarlo al psiquiatra, ¿no? Si te parece oportuno o no, como psicólogo. Se puede hacer el informe en el que se derive. Eso no. O sea, se aconseja la derivación. Estoy pensando, al final, como los peques prematuros,
Un peque prematuro o extremo prematuro tiene su revisión de oftalmología, tiene neurología, tiene un montón de cosas, pero llega un momento en el que se le da el alta porque ya está todo bien. En un TEA irán apareciendo más necesidades, pero no por eso... Que al final vuelvo a lo mismo, ¿no? A cada chaval hay que darle lo que necesita. Y si está llevando un desarrollo en el que no hay unos signos de algún otro trastorno, quizá... Para que vaya al médico, ¿verdad? Bueno, pues por eso No, no yo creo que al nosotros. final estamos con el tema Claro. que nos compete hoy, pero esto es aplicable a todo, Claro. a todos los casos, porque nosotros lo pensamos. En atención temprana, tú a los 6 años, al que ha tenido que estar hasta los 6 años, porque al que se le da alta antes, pues no se Claro. espera que vaya a haber problemas. Le das el alta y ya se le han solucionado todos sus problemas, ya no hace falta seguimiento, ya esa familia va un poco a la deriva de lo que intuya, escuche o se pueda permitir Claro, económicamente. se puede permitir, tú Entonces, lo has dicho. llega un punto de frustración por nuestra parte de decir, es que sí, aquí hace falta mucho apoyo, pero que te creo esa necesidad a una familia Claro. de bajo riesgo Total. social que sabes que es que se lo va a tener que quitar de comer. Claro. Pues igual ese aquí le va a ser lo de menos. Entonces, claro, Claro, es muy frustrante. sí, no, yo lo entiendo. No, al final son las transiciones lo más complicado. Es cuando los niños tienen 14 años y los das de alta del hospital y un niño con 15 años no está para estar en un hospital de adultos. Pero claro, el sistema tiene unas limitaciones, ¿no? Ahora también se está abogando mucho por eso, por las consultas de transición, pero claro, los recursos son limitados. Eso es. Y al final pasa también con las becas, ¿no? Y las ayudas que se dan desde educación, igual, a nosotros, por lo menos a nosotras, No, y a a nosotras. Teo nos deja totalmente en segundo lugar. Hay un apoyo ahí de psicopedagogía, de Lenguaje. desarrollo del lenguaje, pero por ejemplo la parte mental, motora física. queda totalmente ajena a toda esta Pero no parte. está incluido Entonces, profesional. Antes estaba Teo incluido. No, Sí, bueno, ¿no? Teo, de hecho, Sí. en atención temprana. No, en las becas. Sí, la está. vez que yo. Bueno, hasta donde yo sé. a lo mejor depende de la comunidad. Yo que trabajo en otras vale. comunidades y sí Hace, que la tie- becas hace no tiempo está. me quería sonar que Pero- estaba hace tiempo, pero como han ido modificando... Pero las becas, ¿cómo se traducen? ¿Le dan el dinero a la familia y la familia lo utiliza para pagar lo que quiera? Sí, ¿O sí. terapia. Bueno, pero tiene que tener el concepto de, corrígeme si me Reeducación. equivoco, reeducación del lenguaje o Educación psicopedagogía. psicopedagógica. y no lo pueden utilizar en algo motor? A ver, al final dentro del centro, ¿no? Imagino que el centro que les rellena la beca le dará el servicio que el chico necesite, pero no está incluido como tal. Sí, que si un padre quiere de forma privada pagar a un fisio y que le den el dinero para eso, ahí no se lo dan. O a un Lo terapeuta tiene- ocupacional no, tampoco. lo tiene que justificar como reeducación del lenguaje y al final yo no estoy capacitada para Claro. reeducar el lenguaje. Aunque hagamos Sí. todo tipo de intervenciones y todo sume, pero el profesional es logopeda para eso. Y Ahí sí. para- Claro, pero a lo mejor porque los criterios diagnósticos del TEA... No, es en todos. No, Sí, es es- común es en toda más la beca. educación. ya. Ni Sí, me- me la- parece esas son nada, las becas o de sea, las nada, becas de ninguna los peques que están patología. censados en el cole con necesidades. Entonces vale. puede ser Da un igual de lo trastorno que de sea. lenguaje, puede ser un trastorno Y espectrológico. al final tiene sentido, porque el perfil de fisioterapia no está en los coles, generalmente, a no ser que sea un Claro, concertado o algo y el de puntual. terapeuta. Entonces, Claro. ¿cómo te voy a abarcar un área que no contemplamos? Claro. Pero claro, Sí. ya luego llega ese recurso más a través de organizaciones, de fundaciones. Eso te iba a decir, que sí de que- entidades sí. por los propios padres, a lo mejor, ¿no? Que hacen las Se asociaciones. afilian y ya es de ahí. Sí. Pero pasa muchas otras cosas, claro. En problemas respiratorios y eso lo he visto yo también, eso mucho. Es verdad, eso... Lo que digo, se van despertando lucecitas. No, porque ahora que están, por ejemplo, los papás peleando mucho por lo de los profesores de Sí. ayuda, ¿no? Que hay mucho movimiento en redes. En realidad, ahí están buscando como un apoyo Totalmente. social y de integración de ese niño, pero ahí no se está reclamando una parte No. Al final, de terapia física, ¿no? en todo caso de autonomía, ¿no? El PETIS, que es el monitor ahí de acompañamiento, pues Eso. un control de esfínter, alimentación, pero lo motor como tal, de un chico con un trastorno motor... Bueno, claro, estamos considerable, hablando o de difícil, petit de claro. los asistentes en el aula. Porque No al Pero final- sé. vuelve a ser privado. ¿Puedes explicar un poco Es lo que que es o sea, cada cosa? el PETIS es una figura que hay en los colegios que son los que ayudan a la integración. Vale. Digamos, ¿vale? Ayudan. ¿Ese el famoso profesor Sombra? No, ese es el asistente. asistente. Vale. El asistente en la aula. El PETIS, de hecho, está contratado por la Junta, si no me equivoco, ¿no? Sí, por el propio colegio, ¿no? Sí, Y de según hecho, el censo, los peques cuando entran al cole, los que no controlan esfínteres, esta suele ser la figura que los acompaña, Vale. pero no solamente
apoyo a cambiar de pañal, o sea, a apoyarnos quizás en la hora de autonomía, lo que he dicho, Del autonomía, desayuno. del desayuno, del desarrollo de la actividad dirigida. Y el asistente en el aula es la figura que hay voluntaria, que a través de las asociaciones se tiene que hacer un Convenio. de convenio colaboración. para que puedan entrar, y ese es el que está a las horas que se acuerde con la familia. Y lo paga la familia. Es figura voluntaria. Un contrato de voluntariado. ¿Voluntaria qué significa? Voluntario, Sin ánimo de lucro. sin ánimo de lucro, por lo tanto bien. no sé. Vale. Pero luego, pues, Es decir, pero el centro tiene que permitir a esa persona También. que esté allí, ¿no? para eso están los convenios que se hacen Sí. a través de una asociación que es la que regulariza Vale. que esa persona tiene una carrera, unos estudios que, Sí, que está compatibles, capacitado para compatibles eso. con algo, una serie de documentación. Entonces yo creo que ahí vuelve a estar la lucha, un poco lo que decíamos antes de yo te genero la necesidad de que tengas que venir a sesión conmigo semanalmente cuando no te lo puedes permitir, o le sugieren que, oye, tú peque quizás necesita un asistente en el aula que le pueda dar más apoyo, sea más atendido, tal. Claro. Ahora en qué tesitura se ve esa familia. Total. Si no lo hago soy peor padre, peor madre. Si lo hago, y bueno, se tienen que cumplir ciertos criterios también para que realmente lo consideren candidato. Yo creo que esto trae Sí, cola. esto es Ahí otro está. punto. Pero no acabo de entender dónde está ese problema. Hay algo que me estoy perdiendo, que no tengo la capacidad. Que de- el problema como que esa persona esté en el aula, que los acompañe Sí, o... no, eso ahí no hay ningún problema. Es decir, ¿por qué? No entiendo muy bien el planteamiento que tú estás haciendo. El problema es que es una figura voluntaria. Pero Vale. realmente nadie va a hacer ese. Nadie va a hacer. Es que al Servicio. final son gente que está empezando a trabajar y ¿Pero qué formación tienen esas personas que acompañan? ¿Qué puede son? ser una persona que esté estudiando un grado de psicología, de logopedia, de magisterio, que al final esté relacionado vale, con pero eso. son voluntarios. Pero no hay una formación concreta Es de que a como ti te si- contraten. Es casi como si te dejaran a ti estar como un familiar al lado de esa persona todo Sí, el día. por eso se le llama para sombra. ayudarle, ¿no? Sí, Sombra. sí. De ahí Vale. el concepto sombra. ¿Y una madre o un padre podría hacer eso? No. Yo no sé si alguno lo ha conseguido, pero yo, por ejemplo, que... Y una madre o un padre que dijera, mira, déjame que esté aquí con el... Hombre, No, pero tiene que que tener, al tener final el su vida. problema es que tienen que tener como cierta formación y... Vale. Ah, el micro. ¿Que estoy lejos? Perdón, que estaba ya tan cómoda, no sabía ni que... No me acordaba ni dónde estábamos. Pero incluso vamos más allá. Yo, por ejemplo, me he encontrado familias que lo que estaba luchando no es por estar de sombra en un día a día en el cole, sino ir a una excursión para que su hijo no se quede excluido. Claro. Y Que no tiene ese- claro. a lo mejor un chico con muchas necesidades, un botón gástrico, un tal, delicado, no. Entonces ahí ya entramos más allá, ya hay Yo creo que a coles veces con TCAES, es- con médicos, ya estamos Yo creo considerando... que eso también depende un poco parte. a veces de las directrices del equipo directivo del cole, no sé, porque hay Hombre, es que también es mucha al final- responsabilidad, ¿no? Hay Para cosas- los, para Tiene que los ser alguien directores o los cualificado. profesores estar pendientes de una persona que tenga una necesidad, ¿no? porque hay No lo cosas sé, que es quizás sí difícil. están más por escrito, pero otras están un poco más en el aire, entonces no te Ya es tiras los difícil ir con dedos. niños que no tengan patología, llevarte unos cuantos niños Totalmente. de excursión, porque Sí, sí. Podemos hablar de también cosas. estamos ahora en una fase de la sociedad en la que a los profesores se les exige a lo mejor un grado de responsabilidad grande. También hay padres muy exigentes que rápidamente ponen una protesta, ¿no? O algo, ¿no? No lo sé. Yo Ya creo el que tema ese de la punto- educación ya es que no llegamos. No, ahí ya tenemos Ya, que sentar a la mesa a otra persona Ya. y yo creo que es una lucha al final interminable para las familias. Entonces, pues nada, les apoyamos. Pero Claro. Yo creo que llegamos hasta donde Donde podemos llegamos. y que invitamos a todo el que se quiera sentar en esta mesa a seguir tomando cafelito. Muy interesante. Y bueno, pues lo cerramos aquí, Sí. ¿no? Si os parece, algo más que consideréis importante que no se nos quede en el Yo tintero. estoy encantado hoy. Nada, yo estoy- Volvemos cuando Muy bien. queráis, más encantadas estamos Muy- nosotras. Muy bien. Sí, sí. Yo muchísimas creo que al gracias. final, por resumirnos y tocando todo, hablamos muchas veces del derecho que tiene un niño a comunicarse, del derecho a la inclusión, que hay muchas cosas que todavía serán utópicas, pero yo qué sé, por lo menos que hablemos de ello, Sí. que escuchemos a las familias también, que hemos tenido la suerte de escucharlas, y no sé, pues que también se vuelva un derecho a ser feliz, ¿no? Y que todos persigamos, no sé, ser únicos, ser auténticos y que lo hagamos lo mejor posible, quitándonos esa capa de ego, yo creo, que muchas veces pues luchamos contra un muro y dices tú, pues nada, si es que no lo sé, si no sé cómo ayudarte, puedo llorar contigo y ya está. Yo creo que igual que decías, Irene, la sensibilidad que tenemos los que nos dedicamos a esto, si no, no Sí. estaríamos aquí. Yo creo que sí. Creo que también tiene ahí un disfraz de humildad, que es, aquí me tienes, si no lo sé, pues tengo esa ansia de aprenderlo y aprender todo entre nosotros. Y bueno, pues que esto se repita muchas veces, que gracias Sí, de nuevo. Muchas gracias a gracias. vosotras. Hola. Y La verdad ha sido un
honor estar invitada, de verdad que sí, ¿eh? Es un privilegio Gracias. poder compartir este rato. Pues sí, yo creo que la gente se va a llevar mucha cosita Sí. buena. Mucha Eso info. esperamos, está con Sí, todo sí. el cariño hecho. Gracias. Gracias. Bueno, Y bueno, pues nada, recordaros que tenemos nuestro correo amanifpediatrica@gmail.com o si no, por mensaje directo a nuestro Instagram para cualquier duda, para cualquier propuesta de tema Sí. que queréis que hablemos, para veniros. Aquí está todo el mundo invitado. Y nada, lo que queráis repetir, pues también encantadísimos. bueno, y gracias a los técnicos. Por supuesto. De la Caja Blanca. Hemos pasado a otro Muchas nivel. gracias, hemos pasado a otro nivel. Nos ha ofrecido este espacio que bueno, le ha dado un saltito más a este sueño. Sí, sí. Así que nada, gracias chicos. Gracias.